Nada, pues eso, vamos empezando. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido a este sitio tan agradable, ¿no? A mí me gustan mucho estas librerías pequeñas, clásicas y abarrotadas de libros, ¿no? Sí, sí. Que están un poco en peligro de extinción y bien está que, además me contaban, ¿no? Antes que ha habido un cambio de dueños, ¿no? Recientemente, que os hicisteis cargo para mantenerla y tal. Y nada, para presentar este libro de Antonio Monterrubio, aquí presente, al revés te lo digo. Es un ensayo, un libro sobre refranes. Un libro que tiene 22 pequeños capítulos y cada título de uno de esos pequeños capítulos es un refrán clásico castellano, de los que todos conocemos, ¿no? Y el libro consiste un poco, lo explicarás ahora, ¿no? En buscarle vueltas a los refranes, ¿no? Yo lo leía pensando en aquello que nos enseñó Gramsci sobre el sentido común, ¿no? El sentido común no es uno y eterno y lógico, sino que cambia, está siempre en disputa, ¿no? Es histórico, va cambiando a lo largo de la historia y se expresa en lugares como estos, ¿no? En refranes, por ejemplo, ¿no? Y es contradictorio y los propios refranes lo reflejan, ¿no? O sea, al final, esa decantación de la historia, como en estratos, va haciendo que esos refranes sean muchas veces contradictorios, ¿no? A quien madruga Dios le ayuda, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Unos refranes se contradicen a otros y podemos buscarles vueltas, ¿no? A veces los refranes nos invitan, y eso es de lo que tú hablas en el libro, a hacer la revolución o a todo lo contrario, a ser progresistas o conservadores, inconformistas o conformistas, ¿no? Entonces podemos buscarles las vueltas y tratar de extraer en ellos lo que es una invitación positiva a luchar por un mundo mejor o lo que son, pues, instigaciones del poder para que nos quedemos quietos y lo aceptemos, ¿no? Esa es un poco la idea que tú tenías. Sí, efectivamente, o sea, esa es la cuestión, que es el tema de que el sentido común pues a veces es revolucionario y otras veces es completamente reaccionario. Entonces, que algo... Normalmente consideramos los refranes como una especie de condensado de sabiduría popular, como una especie de Reader Digest de lo popular, pero el apellido, o sea, no todo lo que se apellida popular lo es, evidentemente hay... Como el partido que se apellida así. Hay de hecho, bueno, pues una ideología hegemónica que está constantemente permeando toda la sociedad en cualquier tipo de formación social y que, bueno, pues vehicula unas ideas que son favorables evidentemente a las élites. Entonces hay muchos refranes que pues, se puede considerar que son originados por el pueblo, que son trabajados por él, creados por él, mutados y sobre todo transmitidos a través de unos modos léxicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos que le son propios, del pueblo. Pero hay otros refranes que simplemente se limitan a transcribir para uso popular unas ideas que, como diría nuestro añorado Agustín García Calvo, vienen de arriba, o sea, que llegan en forma de popularismo, de populachería, y que contribuyen a mantener el estado de la cuestión según está. Entonces, hay esos tipos diferentes y luego hay aquellos que corresponden pues, a unas ideologías de larga duración que son comunes a todas las clases sociales. Entonces, de estos refranes, bueno, pues hay refranes a los que podemos llamar insumisos, que ponen en cuestión ciertas ideas sociales. Por ejemplo, allá están los perros con longanizas, pues es una crítica de la idea de Jauja como ciudad de vacaciones perpetua, o sea, que bueno, que evidentemente hoy pues está bastante desacreditada. Hay otros que son completamente conformistas, por ejemplo, más vale malo conocido que bueno por conocer, que entre otras cosas está en la base de la idea del odio a todo lo que es extraño, a todo lo que es desconocido, y que de todas maneras incita casi a agarrarse al statu quo como un clavo ardiendo, independientemente de que ese statu quo facilite pues la infelicidad del individuo o la sumisión de una colectividad. Luego hay los refranes de tipo ideológico, por así decir,
o realmente adoctrinadores, como es, por ejemplo, el famoso La letra con sangre entra, que evidentemente pues lo único que hace es transmitir directamente la idea del miedo, el aprendizaje del miedo y por tanto el aprendizaje de alguna manera de la sumisión. Luego hay, como señalaba Pablo, los refranes tipo oráculo de Delfos, o sea que pueden ser interpretados de diversas maneras, que son contradictorios entre sí y que, bueno, recuerdan un poco, pues eso, las secuencias, las ciertas sentencias del oráculo de Delfos, como, bueno, pues cuando aconsejó a Creso entrar en lucha con el imperio cercano, porque eso supondría la destrucción de un gran reino, hasta que el pobre hombre se dio cuenta después de la batalla de que era el suyo el que iba a ser destruido. Y luego hay los refranes con diversas lecturas, por ejemplo, pues quien a buen árbol se arrima, pues buena sombra le cobija, evidentemente, pues puede ser interpretado como bueno, un refugio frente a las inclemencias del tiempo. Aquí con el tórrido verano castellano sabemos muy bien que tener una buena sombra cerca puede venir bien, pero también puede interpretarse como la necesidad de buscar refugio frente a las tribulaciones de la vida. Y también de otra manera puede interpretarse, y probablemente es su interpretación más precisa, como una, digamos, una crítica de bueno, el clientelismo, el nepotismo y la corrupción que han existido en todas las sociedades históricas y que desgraciadamente siguen ahí, delante de nosotros. Entonces, todos esos refranes pues, pueden dar lugar a una reflexión importante. Evidentemente, un libro que se titula Al revés te lo digo tiene la ventaja de que el título pues, lleva pistas incluidas, es decir, todo el mundo es capaz de completarlo con Al revés te lo digo para que me entiendas. Refrán que también tiene diversas lecturas, pero en este caso bastante convergentes, pero se puede ver también directamente como una intuición popular de lo que ahora se llama psicología inversa, es decir, de esa forma de persuasión, ese modo de persuasión que consiste en decir o hacer lo contrario del resultado que se quiere obtener del receptor, cuya versión más conocida es limitar la rabieta de un niño para evitar que él mismo entre en la rabieta. Pero, como decía Pablo, los 22 capítulos del libro llevan por título un refrán muy conocido del refranero castellano, pero eso no quiere decir que se trate de un libro sobre, como se dice finamente, nuestro rico acervo paremiológico, o sea, sobre la historia de los refranes, el por qué, el para qué y demás, sino que lo que se utiliza es como chispa o como detonante para una reflexión que pretende ser multidisciplinar, es decir, que llama en su ayuda, pues, a diversos tipos de saberes, ¿no? Que va tanto a los sucesos históricos o actuales, dentro de lo actual que puede ser un suceso con lo que tarda en publicarse un libro, pero bueno, y que acude igualmente a datos provenientes de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, pero también echa mano de briznas de arte y literatura para ayudarnos a entender lo que sucede a nuestro alrededor. Así, por ejemplo, en un refrán como La avaricia rompe el saco, pues aparecen un par de cuadros del Bosco, incluida la muerte del avaro, una visión del personaje del avaro en diversas fuentes literarias, desde la Aulularia de Plauto hasta el avaro de Molière y, por supuesto, el Domine Cabra de nuestro inefable Quevedo. También se pasa revista al papel que ha jugado la codicia en la historia contemporánea, y muy específicamente bueno, en nuestros tiempos actuales de turbocapitalismo globalizante. Este libro tiene un origen en un cuadro que se reproduce en el libro, que es los proverbios holandeses de Pieter Bruegel el Viejo, que fue pintado en 1559, es decir, para situarnos
2 años después de la batalla de San Quintín o 3 años después de que Felipe II llegara al trono de todas las Españas. Entonces, en este refrán se reproducen unos 120 dichos neerlandeses tomados al pie de la letra. De modo que es como un conjunto de variaciones sobre la necedad, la vileza, y digamos la locura del mundo, y que viene a ser una puesta en escena, o si se quiere un retrato de grupo, de la absurdidad del mundo. Todo eso se presentan como un montón de conductas insensatas o estúpidas, vistas un poco con lo que sería el cristal habitual de la ideología carnavalesca, digamos. O sea, entonces esto nos lleva a que veamos allí las cosas más inverosímiles: un hombre que muerde un pilar, otro que se golpea la cabeza contra un muro, otro que un paisano esquila una oveja hasta dejarla reducida a una radiografía, es decir, una visión de la avaricia rompe el saco. Otro individuo intenta infructuosamente esquilar un cerdo. Bueno, una mujer se queda absorta mirando el paso de las cigüeñas sin importarle lo que sucede a su alrededor, como si estuviera pensando en las musarañas, que diríamos nosotros. Y desde luego el pez grande se come al chico en el río, y a lo cual añadiría la socarronería castellana, como igual que al pobre el rico. Y luego podemos ver también en la casa que se ve a la izquierda del cuadro hay un globo terráqueo invertido, es decir, que está mirando hacia abajo, lo cual sabemos porque la cruz que coronaba las esferas terráqueas en aquella época está mirando hacia el suelo. Eso justifica que el cuadro reciba el nombre de, al revés te lo digo, perdón, que el cuadro reciba el nombre del mundo al revés, expresión de gran raigambre carnavalesca. Vemos también a un tipo que se sube a un tejado para que el viento le mueva lo más posible la capa, pero que si viviera en latitudes más al sur, pues buscaría ponerse al sol que más calienta. Y vemos, por supuesto, las más diversas escenas, incluyendo un tipo que va de visita a una casa y está besando la aldaba, es decir, que rizando el rizo en el arte sempiterno de hacer la pelota al anfitrión. Y una cosa muy interesante es que el tejado de la casa, en lugar de estar cubierto por las habituales tejas, lo está por una sucesión muy ordenada de tartas, lo cual indica que allí también, por así decir, se atan los perros con longanizas. Entonces, todo esto está visto por el pintor con lo que Bakhtin llamaba en la cultura popular del Renacimiento, de la Edad Media y del Renacimiento, llamaba una risa festiva, que él definía como alegre, desbordante de júbilo, pero al mismo tiempo socarrona, sarcástica, que niega y afirma a la vez, que sepulta y resucita. De hecho, el título del cuadro de Bakhtin ya nos indica ciertas cosas sobre la sociedad contemporánea y los nacionalismos, por ejemplo, porque en español la traducción se titula La cultura popular en la Edad Media del Renacimiento, y en pequeño en la obra de François Rabelais, mientras que la traducción francesa se titula La obra de François Rabelais, y en pequeño y la cultura de la Edad Media del Renacimiento. Sí, efectivamente, sí, esa es la cuestión. Bueno, el caso es que el refranero castellano pues es, igual que el refranero de otras lenguas europeas, pues es un arsenal de sentencias, un depósito ilimitado de máximas que se pronuncian pues sobre el individuo, sobre el mundo y sobre la sociedad. Estas máximas, como decíamos, pues tienen las más diversas aplicaciones y corresponden a los más diversos universos ideológicos. Ya en el Renacimiento, ciertos intelectuales y humanistas se dieron cuenta de que allí había algo que podía explotarse.
porque había un intento de comprensión del mundo, un intento de conocimiento que merecía la pena detenerse en él. En el año 1500 Erasmo publicó sus adagios, que en realidad estaban sacados de la literatura clásica, de la literatura grecorromana, pero que muchos de ellos se sabe hoy por estudios filológicos varios que los autores se limitaban a reproducir ciertos giros populares que existían ya en aquella época. En las primeras décadas del siglo XVI empezaron a aparecer recopilaciones de refranes flamencos, alemanes, toscanos, y en las décadas de la mitad del siglo, François Rabelais, en sus 5 libros pantagruélicos, bueno, 4 y medio si es que el quinto no lo escribió totalmente, se dedica a poner todos los dimes y diretes franceses que ha oído en toda su vida, incluyendo los insultos, las blasfemias y hasta los gritos de los mercados de París. Y a principios del siglo XVII, en Salamanca, el maestro Gonzalo Correas se dedicó durante años y años a recopilar lo que luego sería su vocabulario de refranes y frases proverbiales, que es uno de los monumentos máximos de las antologías de refranes castellanos, y muchos de los cuales podemos oír todavía en muchos sitios. Entonces, los adagios, Erasmo definió en su día los adagios como dichos conocidos dotados o caracterizados por una ingeniosa originalidad. Y esa es también una buena definición para los refranes. Él, de hecho, consideraba que los adagios eran interesantes para 4 cosas. Por una parte, para la filosofía; por otra parte, para el arte de la seducción, de la persuasión, mejor dicho; por otra parte, para la belleza y la gracia del habla, y también para comprender a los grandes autores. Esto él lo decía porque, como decíamos, esto lo decía en los prolegómena de sus adagios, porque eran grandes autores clásicos del mundo grecorromano. Pero nosotros sabemos muy bien que en la literatura de nuestros siglos de oro, los refranes, dichos populares, proverbios y tal, ocupan una parte considerable. De hecho, en el propio Quijote se perdería algo importante si se quitaran las ristras de refranes y proverbios que enhebra uno tras otro el buen escudero Sancho siguiendo a Don Quijote. Hablando de Erasmo, luego una cosa que está utilizada en este libro es en el Elogio de la Locura, donde él utiliza su propia ironía acompañada de, evidentemente, de dichos sacados de sus clásicos y sacados también del lenguaje popular o del tono del lenguaje popular de la época. En este libro, cada uno de los capítulos encabezados por un refrán lleva como exergo una frase sacada del Elogio de la Locura que hace juego con aquello de lo que se trata en ese refrán. Entonces, digamos que el libro en realidad convoca, por así decir, el espíritu de estas dos cosas, en este caso de origen holandés las dos. El cuadro de Peter Bruegel y su sarcástica forma de poner en escena la absurdidad del mundo, y los discursos que Erasmo pone en boca de la estulticia a lo largo del Elogio de la Locura. Entonces, como decíamos, antes citamos un refrán que era claramente un sujeto de varias lecturas, como es: quien a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija, y habíamos dicho que una de ellas, quizás la más importante, es su denuncia, por así decir, del clientelismo, el nepotismo y la corrupción. En el capítulo que se encabeza con ese refrán, se empieza recordando una gran novela de 1974 de Miguel Espinosa, titulada Escuela de Mandarines. Es la historia de
bueno, un disidente vocacional llamado el eremita, que se dedica a recorrer un estado infinito y eterno que lleva el nombre de la feliz gobernación. Dado que la novela es de 1974, no es muy difícil entender a qué país se refería, pero entonces este individuo se topa pues, con mucha gente a lo largo de su periplo, pero hay un personaje particularmente significativo que es un aprendiz, digamos, de Gerifalte muy aventajado llamado Teopompo. Este Teopompo tiene una serie de máximas sobre la corrupción que están de pura actualidad. Así, por ejemplo, dice: la corrupción crea, determina la verdad. Dice también que aprended a corromper y poseeréis la tierra. Y llegando bastante a fondo, llega a decir algo que actualmente vemos constantemente en acción, que es que la forma más elevada de corrupción consiste en pudrir el entendimiento. ¿Y para qué hace esto el buen Teopompo? Pues evidentemente para colocarse de la mejor forma posible a la sombra del poder, que ya es poder, y lo más cerca posible del tronco, para que así no tener ningún problema, porque como él muy bien dice, los mandarines gobiernan y el pueblo obedece, y a eso se le llama lo ineludible. Hay refranes mucho menos sujetos a diversas interpretaciones. Por ejemplo, ese que reza: quien mucho habla, mucho yerra. Ese refrán es sumamente aplicable, bueno, a esos personajes que todos conocemos, o bien porque los hemos sufrido, o bien de oídas, a los que se llama cuñados, ¿no? que bueno, nos gratifican en las veladas familiares con chorradas alucinantes que pueden llegar hasta el terraplanismo o el negacionismo climático. Por su versión elegante, que son los tertulianos. Sí, ahí iba. Porque aparte de los cuñados tenemos efectivamente, por otro lado, esos gurús de la juventud, pero no solo de la juventud, sino también de muchos que ya no son jóvenes, que son los youtubers, influencers y creadores de contenido de variado pelaje, todos los cuales evidentemente viven del cuento, de cuanto más hablar mejor, independientemente de si lo que se dice tiene algún sentido o no. Y hace una semana eran expertos en estudios feministas, esta semana están siendo expertos en danas, exactamente, en climatología, en lo que toque. Ahora en política estadounidense, es como cada semana lo que toca, metodología. Efectivamente, luego ahí es que, porque estos individuos que son, digamos eso, maestros en el pensar de la gente que sigue de determinadas redes sociales, tienen su equivalente en la televisión, en las pantallas que nos persiguen por todas partes, como en el 1984 de Orwell, precisamente un montón de políticos bocazas, de tertulianos que dicen cosas sin sentido, de presentadores ignorantes, de autotitulados expertos en algo, como tú muy bien dices, que cambian su especialidad cada 2 por 3, y incluso los que sí son especialistas en algo, pero en realidad no dejan de ser unos ignorantes totales, ¿no? Entonces, esos tipos de personajes pues son sumamente curiosos, y deberíamos todos de hacer caso a aquella sabiduría popular que indicaba que a palabras necias oídos sordos. Pero sin embargo eso no sucede así. Aquí, por ejemplo, en ese capítulo del libro se habla de pasada de la ridícula guerra del chuletón que estalló en el verano del 2021, en el cual un eslogan sencillo, fácil de comprender y completamente racional, como menos carne, más salud, supuso un aluvión de críticas, de horas de televisión, de grandes titulares y demás, por interés meramente político. Y no solo en el ámbito de la oposición, sino en otros ámbitos que no queremos recordar, ¿no? Pero
Y naturalmente, amplificada por los medios de comunicación, que para eso son la voz de su amo, pues llegó a una parte de la población que acabó adhiriéndose a consignas totalmente irracionales y dañinas sin pararse a pensar lo más mínimo. Porque el eslogan no solo era razonable, sino avalado por todo tipo de datos científicos. Bueno, había datos de la OMS, se recordaron datos de la OMS, datos del panel de expertos climáticos de Naciones Unidas, cosas que todo el mundo ha oído 20.000 veces, como que el ganado de engorde es causante del 15% de las emisiones de efecto invernadero, los miles de litros de agua que se requieren para que un filete de ternera llegue por arte de magia al lineal del supermercado de la esquina, y así sucesivamente. La Fundación Española del Corazón había publicado apenas unos meses antes un estudio, digamos, titulado Moderad el consumo de carne, que era bastante gráfico ya el título. Y de hecho, hacía apenas nada que se había actualizado un famoso estudio de la Universidad de Harvard que siguió a lo largo de 20 años a prácticamente 120.000 personas, de hecho 37.698 hombres y 83.644 mujeres, y que demostró, sin lugar a dudas, porque eso sí es una muestra, un muestreo realmente potente, y no los de las encuestas que hacen por aquí, demostró claramente que efectivamente había problemas sanitarios, sobre todo cardiológicos y oncológicos, ligados a un consumo excesivo de carne. Pero bueno, ni que decir tiene que tanto quienes lanzaron esta campaña como quienes la siguieron a pies juntillas, pues ilustraron claramente ese otro refrán castellano que dice, o sea, ese otro dicho castellano que dice mucho ruido y pocas nueces. Y es que lamentablemente con gran frecuencia la fanfarronería, la vanidad y la chulería tienen una parroquia, una audiencia abundante y entregada. Y eso evidentemente va en contra de la buena marcha, de la buena salud de la sociedad. No obstante, bueno, la vanidad es verdad que a veces es como un soufflé y termina deshinchándose. A mí, por ejemplo, siempre me gustó imaginar, casi desde que de niño conocí la historia, a Holofernes en una francachela con otros generalotes asirios asegurando que a él ninguna mujer le haría nunca perder la cabeza la noche anterior a conocer a Judith de Betulia, ¿no? O sea, entonces, bueno, otros refranes son refranes que contienen apuntes sociológicos o psicológicos bastante profundos. Por ejemplo, uno que me gusta mucho es el de aquellos polvos, estos lodos, que es muy aplicable a muchas situaciones individuales, familiares, colectivas. Y en cuanto a las situaciones comunitarias, pues podríamos echar mano de ejemplos más o menos cercanos. Pero donde se ve mejor la eficacia de este idioma es en lo que la escuela francesa de los anales en historia llamaba la larga duración. Así, por ejemplo, si nos remontamos a lo que Américo Castro llamó la edad conflictiva, es decir, la época aquella en la cual la división de los españoles en castas supuso para los cristianos nuevos y sus descendientes la infamia durante, como dijo Fray Luis de León, uno de los damnificados, generaciones de afrenta que nunca terminan. Y no solamente afectaba a las propias personas, sino a los oficios o saberes de las que estas personas eran portadores. Así, en los estatutos de la Orden de Santiago de finales del siglo XVI, es decir, 100 años después de que hubieran salido de España los últimos españoles de religión judía que no quisieron convertirse al cristianismo, pues estos estatutos excluían de la orden específicamente a todo aquel que tuviera algún ancestro judío, moro o penitenciado por el Santo Oficio, es decir, por la Inquisición. Pero no solo eso, excluía también a todos aquellos que practicaran hubieran practicado en algún momento lo que
llamaban, cito textualmente, oficio vil o mecánico. Estos oficios viles o mecánicos a uno de los oficios viles o mecánicos, que es el de sastre. Evidentemente, como descendiente de una larga dinastía de sastres, pues eso me interpela personalmente, ¿no? O sea, entonces, hay una cuestión ahí que es muy importante, que es esa obsesión con la hidalguía y esa obsesión con la limpieza de sangre estuvieron íntimamente ligadas al hecho de que en España pues la parte dominante de la sociedad, por así decir, despreciara durante mucho tiempo el trabajo físico o intelectual, el comercio, la industria, la innovación y todo tipo de cosas que supusieran un avance económico. Esto no fue ajeno a que España perdiera uno tras otro los trenes de la modernidad hasta hace relativamente muy poco tiempo. Pero esto tiene otras consecuencias, por ejemplo, a nivel cultural, el hecho no ya de tener en cuenta los lodos, sino de querer ignorar los polvos que existieron, hace que determinadas obras clásicas de nuestra literatura no sean bien comprendidas por sus posibles lectores, debido a que se ignora un contexto que es fundamental para entenderlas. Esto pasa, por ejemplo, con la Celestina o con el Guzmán de Alfarache, porque si no se conoce las peripecias y las tribulaciones familiares e individuales por las que pasaron Fernando de Rojas o Mateo Alemán, es bastante difícil que se pueda llegar a comprenderlas. Pero el asunto es aún más grave, y ahí los lodos siguen ahí, viendo que aún en nuestro tiempo una parte de la población de este país se considera con el derecho a dividir a los habitantes de la sufrida piel de toro en buenos españoles y malos españoles, y de ser ellos quien definen quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y luego, por otra parte, no es tampoco ajeno esto a que ciertas élites se crean capacitadas para ejercer todos los poderes que existen, incluidos los pocos que son elegidos por sufragio universal, porque, bueno, parece ser que tienen derecho divino a ejercerlos, y todo lo que no es eso es usurpación y apocalipsis. Bueno, hay muchos otros refranes, no sé si me estoy enrollando mucho un momento, como por ejemplo, bueno, el típico dime de qué presumes y te diré de lo que careces, que evidentemente es muy útil para precisamente bueno, definir a todo este tipo de gente de la que hablábamos antes, al hablar de que mucho habla, mucho hierro. Pero no solo eso, sino que hay ramas del saber enteras que pecan de lo mismo. Por ejemplo, la economía académica, es decir, la economía neoliberal, bueno, pues pretende presentarse como una ciencia, de manera que se llaman a sí mismos científicos sociales, cuando en realidad, para empezar, no tienen la menor capacidad de hacer una previsión con sentido, lo cual evidentemente los invalida bastante como científicos y a su disciplina como ciencia. Pero incluso en otras ramas menos ideologizadas, como el caso de la psicología, pues pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, en el año 2010, bueno, unos autores americanos, Henrich, Norenzayan y Heine, publicaron un estudio muy profundo sobre los artículos en torno a la psicología que se habían publicado en las revistas americanas, en las revistas científicas y divulgativas americanas, en los últimos 5 años, incluyendo sobre todo la revista de Personalidad y Psicología Social, que es como una especie de Biblia del ramo allí. Entonces descubrieron que la mayor parte de los estudios publicados hacían afirmaciones universales sobre la mente, sobre la personalidad y demás de cualquier individuo que habite el mundo, en base al estudio única y exclusivamente de una parte muy restringida de la población, que es
lo que ellos llamaban weir, que aparte de significar raro, pues viene a ser las siglas de personas blancas y educadas que viven en países industrializados, ricos y democráticos, es decir, una minoría dentro de la población, del conjunto de la población mundial. Pero la cosa era más grave, porque más de las 4/5 de los entrevistados eran americanos, y eran estadounidenses, mejor dicho, y el 70% de los estadounidenses eran estudiantes de psicología y el 80% de los no estadounidenses también. Con lo cual, los autores pensaban que quizás debería cambiarse el título de la revista y pasar a llamarse Revista de Psicología, de Personalidad y Psicología Social de los Estudiantes Americanos de Psicología. Luego hay otros refranes que, bueno, que gustan porque tienen, porque son, digamos, conllevan ciertos florones poéticos. Por ejemplo, uno que me gusta mucho es el de amor con amor se cura, que tiene otra versión que dice amor con amor se paga, pero la versión, digamos, contable me gusta mucho menos que la versión sanitaria. Entonces, en el capítulo que trata de este refrán, bueno, lo primero es que hoy empezamos a conocer más o menos difusamente todavía pues los mecanismos biológicos, los procesos físicos y químicos o los condicionantes neurales o genéticos que intervienen en los procesos del enamoramiento y el amor. Pero esto no le quita ni su magia ni su misterio, porque bueno, el amor es algo que ilumina el mundo y al propio sujeto de manera que saca a la luz zonas oscuras de su personalidad, zonas en penumbra e incluso zonas completamente desconocidas. Pero también, por otra parte, digamos, que es capaz de sacar al sujeto de la prisión del ego, es decir, de ponerlo un poco en el camino de una cierta transmutación. Decía Octavio Paz en Quadrivio que en el amor no se realiza el yo, sino la persona, el deseo de ser otro, el deseo de ser. Y precisamente por eso es por lo que el amor necesita ser curado con amor. Pero evidentemente la reciprocidad es siempre algo que para el sujeto enamorado supone una experiencia completamente inesperada e inexpresable. Pero es ese amor correspondido el que de alguna manera conmociona realmente las entrañas. El resto es un mero consuelo pasajero, es un mero sucedáneo. Otro refrán que me gusta mucho, que tiene que ver con las curas también, es el de llagas hay que no se curan y toda la vida duran, que es todo un manifiesto poético. Todos sabemos que hay cosas en la vida, desde desapariciones de seres queridos hasta, bueno, pues situaciones profesionales, familiares o lo que sea, que dejan una marca indeleble y que no pueden borrarse con nada, que lo más que se puede hacer es convivir con ellas, adaptarse a ellas y bueno, seguir existiendo al margen del dolor que hayan producido. Pero hay personas que nacen con la llaga puesta, por así decir, por cuestiones pues, de raza, de género o de clase. Hay, por ejemplo, bueno, me viene ahora a la mente un libro de la novelista afroamericana Toni Morrison, bueno, donde en un relato denominado Ojos Azules se recorre la historia de una niña llamada Pécola que su única obsesión en la vida es tener el color de ojos que tienen las muñecas de las blancas. Y curiosamente esta historia de ficción conecta con un estudio psicológico profundo que se hizo a finales de los años 40 en el cual se detectó que las niñas de color tenían una tendencia considerable a rechazar las muñecas de su propia
de su propia raza y quedarse con las muñecas blancas, cuanto más blancas mejor. Cuantas más rubias y más ojos azules y más wasp, mejor. Y eso desde unas edades tan tempranas como los 3 años, lo cual es claramente indicativo de que efectivamente se nace con la llaga puesta. Otro refrán que es muy interesante también y que me resulta muy poético es ese que dice que la alegría es flor de un día. Porque ahí la intuición popular conecta muy seriamente con la evidencia científica, porque sabemos que las endorfinas, la serotonina, la adrenalina tienen unos efectos temporales y precarios que se desvanecen con bastante rapidez. Incluso los famosos circuitos de recompensa de la dopamina son mucho menos sensibles, o mejor dicho, son mucho más sensibles a la expectativa razonable de de alcanzar un deseo que al hecho de lograrlo. De manera que la cosa se pone aún peor, porque cuando ese deseo se logra sucesivas veces, cada vez la respuesta va siendo menor. Y eso pues tiene su explicación, porque claro, el sistema nervioso y el cerebro desde luego no están hechos para hacernos felices, sino para conservarnos con vida. Es decir, la función fundamental de todo nuestro mecanismo biológico es conservar al individuo y en el mejor de los casos propagar la especie, pero nada más. Entonces, dado que la biología no proporciona la felicidad, pues muchos optan por buscarla en procedimientos artificiales que van pues desde el alcohol y el tabaco tradicionales de toda la vida hasta las drogas ilegales más o menos duras y, por supuesto, las drogas legales que son igualmente duras, los ansiolíticos, antidepresivos, euforizantes y demás familia que nos venden las grandes farmacéuticas, pero no va a ser Big Pharma quien nos haga felices a base de pastillas, y su publicidad recuerda bastante a aquel eslogan que tanto gustaba a Johannes Tetzel, el predicador vendedor de indulgencias que sacaba de quicio a Martín Lutero a principios del siglo XVI, y que decía, su eslogan favorito decía que cuando la moneda tintinea en el fondo de la caja, el alma sale disparada desde el purgatorio hacia el paraíso. Lo cual es más o menos lo mismo que vienen a decirnos las farmacéuticas con sus famosos antidepresivos y demás familia. Luego hay también una serie de dichos o de refranes populares que utilizan las imágenes grotescas como arma de crítica social. Así, por ejemplo, el legendario "allí atan los perros con longanizas" o cualquiera de sus variantes, que viene muy bien en un momento en el que ese billete barato y solo de ida para el país de Cucaña, que ha sido durante muchos años el mito de la sociedad contemporánea, está prácticamente de capa caída y prácticamente es insostenible. Incluso sus últimos reductos, como la famosa meritocracia, que tanto gusta a quienes han nacido entre algodones y jamás han dado palo al agua, hoy en día ya prácticamente nadie cree en ella, porque el ascensor social lleva parado décadas. Recuerda bastante el ascensor del edificio en el que vivían los protagonistas de Big Bang Theory, que se pasó los 200 y pico capítulos averiado. Por lo menos en el último se arregló, pero aquí no creemos que ese vaya a ser el caso. Entonces, la cuestión es que la movilidad intergeneracional que aseguraba que cada nueva hornada vivía un poco mejor que sus padres y bastante mejor que sus abuelos, no solamente está estancada, es que está en regresión. Hay ya muchos lugares donde la nueva generación vive peor que la nueva generación independizada, por así decir, vive peor que sus padres, e incluso
hay ya sitios donde 2 generaciones viven peor de lo que vivían las generaciones anteriores. En suma, que como decíamos antes, está bastante claro que lo de Jauja, ciudad de vacaciones perpetua, pues es un mito que ya no tiene razón de ser y que es un territorio tan incógnito y tan desconocido como las 7 ciudades de Cibola o Shangri-La o las minas del rey Salomón. Entonces, eso por otra parte tiene sus ventajas, porque en el porqué de los dichos contaba José María Iribarren que hay 2 sitios reales, 2 lugares reales que tienen el nombre de Jauja. Uno es un pequeño pueblo de los Andes peruanos que está a más de 3.400 metros de altura. Como se sabe, a esa altura es bastante difícil respirar. Y el otro, para quien no ha nacido allí, el otro sitio es una localidad de la provincia de Córdoba que es famosa única y exclusivamente porque fue la patria chica de José María el Tempranillo, es decir, el más carismático de los bandoleros andaluces. Por cierto, que el nombre de la tierra de Jauja se hizo popular entre la gente llana, digamos, a partir de una obra de teatro, de un paso, una de aquellas obras teatrales en un acto de Lope de Rueda que se titulaba precisamente La tierra de Jauja, y donde un paisano llamado Mendrugo, nombre parlante si los hay, pues va a llevar una olla de carne a su mujer que está aprisionada, que está en prisión por razones poco claras. Y en el camino se encuentra con 2 ganapanes que se dedican a contarle historias sobre la tierra de Jauja, bueno, pues lo de siempre, donde los árboles son de melocotones y mandarinas y los ríos de leche y miel y demás. Total, que acaban por robarle la comida que el hombre llevaba a su mujer y dejarlo a 2 velas, cosa que recuerda bastante lo que le ha ocurrido a cierta gente en los últimos años, pues con las estafas piramidales, los esquemas Ponzi y demás familia. Otro refrán que tiene también que ver con imágenes grotescas y transformación en ovejas es aquel que dice ir por lana y salir trasquilado. Este refrán en el libro está introducido con un recuerdo de un relato, un cuento que narra Boccaccio en el Decamerón, y que es la historia de Berto de la Masa, un malandrín, digamos, procedente de Imola, que ya demasiado conocido en su ciudad natal, aterriza en Venecia, donde, como nadie lo conoce, acaba haciéndose fraile con el nombre de Frate Alberto. Como el muchacho es de buena planta y de mejor labia, acaba convirtiéndose en confesor de algunas de las damas más ilustres del lugar, incluida una tal Liseta de los Quirino, que era la hermosísima esposa de un mercader que frecuentemente estaba en viaje de negocios. A los pocos intercambios, Frate Alberto se da cuenta de que esta señora es aún más tonta y vanidosa que hermosa, y entonces la convence con poco trabajo de que el arcángel Gabriel se ha enamorado de ella y que quiere visitarla. Por supuesto, tiene que adoptar una forma humana que evidentemente no puede ser otra que la del humilde, confesor. Así, pues, después de un par o 3 de místicas entrevistas de este tipo, los cuñados de la... estos sí reales, los cuñados de la señora, empiezan a sospechar algo. Bueno, y como se decía en el antiguo 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer. El que quiera saber a continuación, que consulte este libro o que vaya directamente a la fuente, a Boccaccio, que siempre es muy... Bueno, el libro, que lo has resumido muy bien, yo creo que hasta demasiado. Tiene 3 grandes virtudes, ¿no? A mi juicio. Uno es una vasta y enorme cultura humanista, lo acabas de demostrar, ¿no? O sea, es una remisión constante a textos clásicos, textos renacentistas, textos medievales, etc. O sea, hay toda esa cultura humanista, también a textos modernos, a muchos libros modernos.
pero por otro lado hay un interés tuyo enorme en la ciencia, ¿no? Y son dos cosas que no suelen ir juntas, ¿no? O somos de ciencias o somos de letras, son dos cosas que no suelen ir juntas, y es muy interesante y muy importante que vayan juntas, ¿no? Sería más interesante que, ¿no? Que la gente que somos de letras supiéramos más de ciencias y viceversa, ¿no? Yo me hacía la reflexión también, al calor de esta reciente y horrorosa y aterradora victoria de Trump en Estados Unidos, de lo importante que es juntar las dos cosas, ¿no? O sea, el humanismo sin ciencia puede conducir a la superchería, ¿no? A cosas pues como el tipejo este que parece que van a poner de secretaria de Sanidad, que es un sobrino chiflado de John Fitzgerald Kennedy, que es antivacunas, que dice que nos fumigan, toda esta bola enorme de conspiraciones, ¿no? Pues ese hombre posiblemente sea el próximo secretario de Sanidad de Estados Unidos, ¿no? A eso nos conduce el humanismo sin ciencia, ¿no? A decir, yo voy a defender al ser humano de estas cosas terribles que nos están haciendo, nos están vacunando, nos están metiendo chips en el torrente sanguíneo y demás, ¿no? O sea, nos conduce a una defensa del ser humano pretendida que al final es un ataque, no es un riesgo para el ser humano. Es la vuelta de horrores que creíamos superados, ¿no? O la crisis de cosas que son maravillosas, como las vacunas, ¿no? Uno de los mayores inventos, de los más importantes de la historia de la humanidad, de repente está en peligro, ¿no? Pero también pasa lo contrario, ¿no? La ciencia sin humanismo nos puede llevar al fascismo, ¿no? Y eso es Elon Musk, a lo mejor, ¿no? Efectivamente. Un tecnovillano de TVO que... Es tecnototalitarismo total. Es técnica sin humanismo, es técnica en contra de los seres humanos en a su favor, ¿no? Entonces es muy interesante y eso está muy bien en el libro, que esas dos cosas vayan juntas, ¿no? Porque es que... Y pensaba también en el título de una de tus secciones en el cuaderno, ¿no? O sea, yo antes de leer este libro, llevo años leyéndote y editándote en el cuaderno, ¿no? Donde publicas artículos pues con el mismo tono que los capítulos de este libro, ¿no? Y una de las secciones, una de tus secciones en el cuaderno se titula Laberinto con vistas, ¿no? Yo pensaba en ese título al leer el libro porque efectivamente tiene algo de laberíntico, ¿no? De que nunca sabes con qué te vas a topar en la página siguiente, ¿no? Con qué referencia o historia interesantísima te vas a topar en la página siguiente, ¿no? Es un libro impredecible, maravillosamente impredecible y también profundamente anticapitalista, ¿no? Es una crítica con todo ese caudal de cultura del sistema que nos está llevando al desastre, al polidesastre que vivimos, ¿no? A Trump y a la dana provocada por el cambio climático y a la avaricia que rompe el saco, ¿no? Efectivamente, hasta quedarnos sin planeta, esa es la cuestión. Sí, respecto a la ciencia, lo que decías es que ya desde muy joven la idea aquella, que además en aquella época era reciente, la idea aquella de las dos culturas a base del libro de Snow y tal, y Copón, considerar la cultura científica y la cultura humanística como dos esferas independientes, totalmente separadas, sin ningún tipo de relación entre ellas, lo cual es totalmente contraproducente. Pero además, como tú muy bien dices, es seriamente dañino, porque es que estamos hablando de dos modos de conocimiento que no solamente son perfectamente compatibles, sino que es que son complementarios y que ahora mismo es necesario unificarlos, por así decir, para enfrentarse a la ola de mentira y de ignorancia que nos invade por todas partes, porque es que estamos asistiendo a un asalto de la razón 2.0 similar al que hubo en los años 30 del año pasado y que ya del siglo pasado, y que ya sabemos todos cómo acabó. O sea, bueno, cómo acabó por decir que acabó, ¿no? O sea, cuando Goebbels decide, ¿no? Recién conquistado el poder por los nazis, la primera cosa que dijo Goebbels en el primer discurso que dio fue: venimos a borrar el año 1789 de la historia. Efectivamente. O sea, no lo consiguieron porque se les derrotó en la Segunda Guerra Mundial, pero vuelven, ¿no? Pero exactamente, porque es que además, bueno, es lo de siempre, ¿no? Se dice, efectivamente, bueno, el actual nacionalpopulismo, la extrema derecha y tal, no son exactamente superponibles a lo que eran los fascismos históricos, pero es que me da igual, su efecto es completamente el mismo. Entonces, no se repite, pero rima. Efectivamente, o sea, esa es la cuestión. Es que a lo mejor la letra no es la misma, pero la música sí, o sea, y bueno, y es una música un poco chunga, ¿no? O sea, y es letra que quiere entrar con sangre. Sí, efectivamente, ahí está, sí. Bueno. Nada, lo he dicho, es un libro maravilloso y de verdad que os recomiendo comprarlo y leerlo, o sea, no vais a salir iguales de él, o sea, vais a aprender muchísimo con este libro y con todo este, pues eso, caudal de cultura que trae Antonio.
Y pues nada, lo he dicho, a comprar el libro, a leerlo y Antonio lo firmará encantado. Supongo, ¿no? De la cabeza. Muchas gracias.